Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Jesús Alejandro, de la Iglesia del Nazareno Reconciliación en Cozoltepec, en Yolotepec. Ya nos hemos visto en varias ocasiones y bueno, el motivo de este video, el motivo de esta transmisión que estamos compartiendo es para retransmitir o regrabar el tema que dimos este domingo que recientemente pasó. Honestamente, a pesar de las dificultades que se pudieron haber presentado para poder transmitirlo como se hizo en Cozoltepec, hay una necesidad muy grande de mi parte por compartirlo, así que esa es la razón por la cual se está regrabando de esta forma. Espero que la palabra pueda causar el efecto correcto en tu vida. Es palabra de Dios lo que voy a compartir el día de hoy. Y bueno, si me permites, quisiera poder hacer una oración antes de comenzar con este tema. El tema de hoy, el tema de esta semana fue titulado Romanos 8:28. Y bueno, si tienes Biblia lo puedes buscar, pero incluso si la has leído es muy probable que este pasaje lo conozcas bastante bien. Entonces, permíteme dirigir una oración para que sea Dios quien prepare nuestros corazones, para que prepare lo que va a salir de mi boca y que Dios edifique en nosotros una vida mejor después de oír su mensaje. Padre, te doy las gracias en esta hora porque tú eres bueno. Permite que mi persona pueda transmitir el mensaje tuyo y pueda hacerlo de tal forma, Señor, que tu mensaje llegue al lugar correcto, de la manera correcta, sin contaminación, Señor, sino tu palabra causando el efecto para el cual has enviado. Asimismo te pido que aquellos que están oyendo este mensaje, Señor, tú puedas permitirles recibir la semilla de tu palabra. Y que así como aquel sembrador, Señor, que salió por el campo a sembrar la semilla, esta semilla tuya, la semilla de tu palabra, pueda caer en una tierra preparada, Señor, la cual, como tu palabra misma lo dice a través de esa parábola, pueda dar fruto a 30, 60, a 100 por uno, mi Dios. Permítenos disfrutar de tu palabra, Señor. Cuán lamentable es que tu palabra pase de largo y no podamos recibir, Señor, la edificación que tú procuras en aquel que escucha. Así que, Señor, hoy te pido por estas cosas, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, el tema se llama Romanos 8:28. Y quiero comenzar con una historia, ya que el texto de Romanos nos indica que todas las cosas nos ayudan a bien. Y la historia con la que voy a comenzar
Es la historia de un personaje muy famoso, muy conocido. Ya no está entre nosotros, él está en la presencia de Dios ahora mismo. Pero escucha esto, dice, Billy Graham le pidió matrimonio a la mujer de sus sueños, Emily, en el verano de 1937. Ella aceptó su propuesta, pero meses más tarde rompió el compromiso con Billy diciéndole lo siguiente: no estoy segura de que seamos el uno para el otro. Es que no veo ningún propósito verdadero en tu vida. Todavía. Esa dolorosa experiencia preparó el corazón de Billy para el llamado que Dios le haría al ministerio. Si tú conoces a Billy Graham o sabes las hazañas que logró este varón, bueno, sabrás a qué se refiere este texto. Meses después, mientras se paseaba por el campo de golf, Billy se arrodilló alrededor del hoyo 18, con los ojos llenos de lágrimas, y le dijo al Señor: está bien, Dios, si me quieres, me tienes. Aunque nunca tenga a Emily, te voy a seguir. Ninguna chica ni cualquier otra cosa tomarán el primer lugar en mi vida de nuevo. Puedes tener todo de mí a partir de ahora. Te seguiré a todo costo. Billy Graham se convirtió posteriormente en un reconocido pastor y evangelista. Incluso llegó a ser el consejero espiritual de varios presidentes estadounidenses y un hombre muy respetado, tanto dentro como fuera del ámbito cristiano. Esta es la historia con la que quiero introducir. Ahora, ¿qué dice el texto de Romanos 8:28? En Reina Valera, el texto dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes? Este texto o el tema que el día de hoy quiero compartir contigo tiene que ver con el carácter del creyente. Estamos viviendo en una época en la que el carácter cristiano brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia porque nuestro carácter se ha moldeado al mundo. Hemos permitido muchas cosas y las seguimos permitiendo. Y hoy ya no es tan fácil identificar a un cristiano entre alguien que no lo es, porque estamos mezclados en el mundo. Pero la palabra de Dios, el texto de Romanos 8:28 nos va a llevar a entender la búsqueda que tiene Dios de mejorar el carácter del creyente. Para esto, quiero que pensemos un momento en qué ha hecho que seas lo que eres hoy. Y si tú analizas un momento, puedes pensar en todas las vivencias que has tenido. Experiencias que pueden haber hecho una de dos cosas: o han debilitado tu carácter o lo han hecho más fuerte. Experiencias en tu vida que te han ayudado a mejorar la calidad de tu carácter o que han hecho que pisoteen tu carácter de tal forma que hoy eres reflejo de esas áreas que han sido pisoteadas en tu vida. Pensemos un momento en las experiencias que hemos vivido. Piensa por un instante en esas vivencias traumáticas, pero también en esas vivencias que te dieron muchas alegrías. Piensa en aquellas crisis por las que has pasado y que probablemente esas crisis causaron que esa vertiente fuera más notoria, o caíste en depresión debido a la crisis, o te levantaste con más fuerzas debido a la crisis. Piensa por un momento en la educación que llevaste, tanto la cristiana, si es que la viviste desde tu infancia, o la secular. ¿Qué fue lo que te llevó de la mano en el tiempo de estudio? ¿Qué amigos tuviste? ¿Qué profesores
tuviste en tu vida. Yo recuerdo a un profesor de matemáticas en la secundaria, al cual admiré muchísimo, y por ser un hombre tan admirable en matemáticas, yo me esforzaba y él, cada que me veía, se emocionaba porque decía, este muchacho sí quiere aprender matemáticas. Piensa un momento en aquellos libros a los cuales les has dado tu tiempo. Hace poco comentaba yo con mi esposa, de hecho, hoy en la mañana con un amigo y en la tarde con mi esposa, que durante las noches le he estado leyendo a mis hijas y acabamos de terminar un libro más. Leemos la Biblia, estamos aprendiendo un nuevo salmo, el Salmo 27, y estoy leyendo yo un libro que lo leo justo en el tiempo en el que mis hijas se duermen. Ahí lo leo con ellas, les ayudo a dormir a través de una lectura. Y acabo de terminar un libro que fue tan bueno, tan bueno, que hoy me siento como en un limbo, no sé qué leer. Quiero seguir leyendo, me quiero seguir educando. Y ayer, como terminé antier el libro, el día de ayer comencé uno nuevo, pero no me causó un efecto positivo. Incluso al comenzarlo a leer, lo primero que pensé es, acabo de leer un libro de un hombre que fue tan bueno en explicar conceptos espirituales, de sabiduría, de conocimiento, que leer esto se me hace bajar un poco el nivel. Y entonces lo pausé, lo dejé. Pero piensa en aquellos libros a los cuales tú le has dado oportunidad, y mucha de esa literatura ha formado parte de tu carácter, ha dado conceptos a tu vida que han establecido bases a través de las cuales caminas. Los programas de televisión que viste o los que el día de hoy estás viendo, todo esto o debilita o refuerza tu carácter. Entonces, sabes, por un momento yo me pongo a pensar, fíjate, esto es algo muy interesante, yo me pongo a pensar en aquellos consejos que recibí en mi infancia y que los recibí de mi padre, que aunque quizás entrando a los 13 años, él tomó otro camino, enseñanzas que me dio antes de irse, como cuando ya no estaba quizás conmigo, han sido tan impresionantes, tan positivas para mi vida, que pareciera que ayer me lo enseñó. O sea, es muy presente la enseñanza que tengo de parte de mi padre. Aquí voy a enumerar algunas, pero son demasiadas. Y quiero que me ayudes a tú recordar qué palabras tu padre te ha dado que hoy siguen presentes en tu vida y que te han hecho tomar decisiones de tal manera que pones en práctica esa enseñanza. Mi papá me enseñó en una ocasión a dibujar un huevo con puro compás. Mi papá trabajaba como supervisor en obras de reparación de barcos. Eso lo hizo durante muchísimos años. Y, ¿sabes? En una ocasión, no recuerdo bien la historia, pero me voy a atrever a darle un poco de forma a la historia. Mi papá conoce a un ingeniero que era de otro país y que era muy bueno con el compás y diseñando los planos. Y como mi papá tenía una relación muy cercana con él, precisamente por el trabajo que estaban realizando para reparar el barco en el cual estaban abordados, este hombre le dijo, oye, ¿tienes hijos? Sí, le dijo mi papá. Uno es mayor, el otro es pequeño. Dice, te voy a enseñar algo que llegando a verlo, quiero que se lo enseñes. Te lo voy a enseñar unas 2, 3 veces. Y este hombre le enseñó a mi papá cómo dibujar un huevo perfecto. Y digo huevo en el término de blanquillos de las gallinas, un huevo que tiene la punta de arriba más delgada y va engordándose conforme bajas. Y mi papá, yo recuerdo que muy emocionado en una ocasión me dijo, te voy a enseñar a usar el compás. No sé cuánto tiempo habría guardado esta enseñanza, pero en una ocasión me dijo, te voy a enseñar a usar un compás. Y comenzó a hacer trazos y yo quedé fascinado con ese huevo. Te soy honesto,
No recuerdo hoy en día cómo dibujar ese huevo, pero estoy seguro que me impactó tanto que parece que ayer mi padre estuvo dibujándome ese huevo. Me ayudó en mis tareas de electricidad. Cuando yo iba en la secundaria elegí el área técnica de electricidad. Y era yo tan malo que incluso desde que comenzaba a hacer mis famosos amarres eléctricos con alambre, yo le decía a mi papá con mi pinza: mira papá, esta es la cola de ratón, te voy a enseñar, porque mi papá pues no terminó la secundaria. Entonces un mocosito de secundaria le quería decir a su papá: mira papá, como tú no estudiaste la secundaria, te voy a enseñar cómo se hace una cola de ratón. Yo no sabía que mi padre tenía una experiencia tremenda, mucho mayor incluso que mi profesor en electricidad. Y él me decía: esa cola de ratón no está bien hecha. Y le decía: no papá, mi maestro así me lo enseñó. Y me le ponía yo ahí a quererle enseñar, ¿no? Y recuerdo que estaba en una ocasión armando mi circuito en serie y mi circuito en paralelo. Nos pidieron una tabla, unos sockets, unos focos de colores. Y recuerdo que no me funcionaba, ya había yo botado la pastilla unas 3, 4 veces. Y mi papá me dijo: a ver, ¿qué estás haciendo? Y yo le decía: papá, es que no vas a entender. Esto es de electricidad. Y tú no sé si sepas electricidad. Y me dice: trae para acá. Me dijo: lo estás haciendo mal. ¿Qué te enseñó el profesor de los circuitos en serie? Y entonces yo pues le dije lo que yo había entendido y me dice: o tú estás mal o tu profesor no te enseñó bien. Un circuito en serie funciona. Y me empezó a dar la teoría y me enseñó a armar mi circuito en serie. Y fue una revelación fantástica la que tuve en ese momento, porque yo no sabía que mi papá sabía de esas cosas. Pero la manera en la que me lo enseñó, la forma en la que agarraba tan fácilmente la pinza, la manera en la que puso los circuitos, yo quedé fascinado. Incluso hace unos 3 años, casi 4 años, yo lo llamé para que me ayudara a trabajar en unas instalaciones eléctricas, y sigo fascinado con la manera en la que ese hombre trabaja la electricidad. Mi papá, aunque quizás no me dedicó muchos minutos para aprender bicicleta, porque cuando me compró mi bicicleta, pues yo tenía 6, 7 años, y él me compró una bici para alguien grande, alguien mayor. Me imagino que habrá dicho: pues va a crecer y le va a quedar. Aunque él no era de los que me agarraba de atrás de la bici, no me sacó al parque tal vez, pero me dio un consejo que hizo que aprendiera a manejar la bicicleta. Cuando él me dio el consejo, yo no lo entendía. Él me dio un consejo, me dijo: si te caes, te levantas y lo vuelves a intentar. Y yo: papá, ¿cómo crees? Manejar bici no creo que sea tan difícil. Era un niño, yo no sabía lo que era caerse de la bicicleta. Pero cuando me di el primer golpe, yo recuerdo que aventé la bicicleta lejos y me fui llorando a mi casa porque el golpe había dolido mucho. Y entonces yo dije: de esa bicicleta no sirve. Y cuando él llegó, vio mi bicicleta tirada, vio a mi mamá que me estaba consolando, sanando tal vez, y me dijo: ¿qué pasó? Nada, le digo: esa cosa ni sirve y no voy a aprender. Me dijo: ¿qué te dije que hicieras? Si te caes, levántate y vuélvelo a intentar. Hasta ese momento me cayó el 20, que es lo que él trataba de decirme. Es probable que te caigas. Es probable que te des un golpe muy duro, tanto que quizás no quieras volverlo a intentar, pero desde ahorita quiero que te metas a la cabeza esto: párate y vuélvelo a intentar. Te soy honesto, cuando aprendí bicicleta nadie me bajaba de esa bici, nadie me ganaba en esa bici. Era el vago de bicicleta del fraccionamiento en el que vivíamos. Andaba yo en bici para todo. Andaba de vago hasta por la carretera. Mi mamá se molestaba mucho cuando yo salía en bici. Me doblaba casi completamente, como se doblan los motociclistas en las curvas. Ese era yo con una bicicleta, porque después de las 5 o 10 caídas que me di, levantarme me ayudó a aprender. Levantarme me ayudó a decir: sí puedo. Y son enseñanzas que incluso al día de hoy me siguen siendo muy útiles.
Voy a compartirte esta última enseñanza ya años más tarde, cuando mi papá ya no estaba con nosotros. Hubo una ocasión en la que yo me fui a trabajar con mi tío. Mi tío tiene una empresa muy grande allá en el Istmo. Y resulta que me tocó una temporada bien fea. Y digo fea porque tocó trabajo dentro de refinería. Y ahí en refinería mi tío había agarrado una obra para aislamiento térmico de varios tubos. Y la manera de aislar térmicamente los tubos era con una espuma conocida comúnmente como pica pica, que es fibra de vidrio, y se envolvía con láminas de aluminio. Fue la temporada más horrible de trabajo que tuve. Y yo recuerdo que estaba yo colgado en los tubos y el pica pica me caía encima y yo sufría mucho. Incluso habían muchos secretos supuestamente para quitarte la fibra de vidrio del cuerpo, porque había que sacarla, si no, no podías dormir. Y yo recuerdo que con mucho dolor decía, ay, quiero hacer otra cosa. Y me tocó ver a mi tío, uno de mis tíos, que trabajaba también para aquel tío, el dueño de la empresa, y a muchos ingenieros que iban, a diferencia mía, con el overol, yo estaba todo sucio, mugroso, ellos iban hasta perfumados, ¿no? Con su casco blanco. Y yo recuerdo que decía, yo quiero estar ahí. Y como yo ya estudiaba la prepa, yo aprendí AutoCAD y sabía dibujar planos con mucha facilidad. Y cada que mi tío venía, el dueño de la empresa, le decía, tío, muéveme esa área. ¿Qué están haciendo? Y me decía, ellos están haciendo levantamientos para que cobremos, pero no tienes idea, dice, los problemas en los que están metidos, porque no me están entregando buenos resultados. Yo le dije, tío, yo puedo. Y él me decía, no, estás loco, te voy a meter en problemas nada más. Tío, y yo insistía, yo decía, de aquí soy, esta es la manera de salirme del pica pica. Hasta que lo harté, así como la viuda de la parábola de Jesús. Y mi tío me dijo, mira, entra, pero si la riegas te va a ir muy mal. Sí, tío, lo voy a hacer bien. Y recuerdo que mi tío tenía un encargado que recibía todos los planos, todos los dibujos, todo el trabajo de como unos 8 ingenieros, arquitectos. Y resulta que este encargado siempre entregaba cuentas negativas. Le decía a mi tío, ¿sabes qué? Es que esta gente no sirve porque no me entrega trabajos. A pesar de que se los entregaban, él los hacía perdidos, los tiraba, no sé qué hacía. Y yo llegué muy molesto una vez con mi papá estaba en la hamaca y le digo, papá, hoy entregué mis 10 dibujos y mira, este hombre dice que no los entregué. Me dice, tú sabías que había problemas ahí y que ese hombre es el que está haciéndole malas cosas a tu tío. Pero te voy a enseñar una manera, dice, en la que le vas a dar la vuelta. Yo dije, caray, o sea, sí hay solución. Sí, me dice. Hay copiadora, dice, tu tío siempre pone una fotocopiadora en las oficinas móviles. Cuando tú le vayas a entregar tu trabajo, te pido una cosa, sácale copia a cada uno de los planos que hagas. Y cuando se los entregues le dices, ¿me firmas? Y que te firme todas tus copias. Tú te quedas con la copia, le entregas la original, porque él la va a usar para cobrar, pero de esa manera tú vas a ver cómo no se van a perder los tuyos. Y yo dije, no inventes, tan sencillo, hazlo, me dijo. No, papá, no creo que funcione. Hazlo. Saca copias, a eso se le llama acuse, me dijo él. Creo que ese concepto me lo enseñaron incluso en la prepa, pero yo no lo había entendido hasta que lo tuve que poner en práctica. Recuerdo que en esa época, después de que comencé a entregar acuses, los únicos planos que no se perdían eran los míos. Pareciera que mi padre me enseñó esto apenas recientemente, porque es algo que sigo poniendo en práctica. Todo tiene que estar acusado. Y sabes, todas estas enseñanzas, aunque llevan mucho tiempo ahí, las recuerdo como si hubieran sido ayer. Son cosas que le dieron forma a mi carácter. Y quizás mientras yo te platicaba estas cosas, tú pudiste estar pensando en las experiencias que tú has tenido. Pero hay 2 cosas que podemos extraer del capítulo de Romanos, del pasaje de Romanos 8:28. Y ahora lo quiero leer en una versión diferente, nueva versión internacional,
el texto nos deja ver una intervención de Dios que quizás Reina Valera da por hecho. No se entiende también, pero fíjate lo que dice Romanos 8:28 en Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. Ahora bien, sabemos que Dios, a diferencia de Reina Valera, aquí menciona a Dios, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. De este pasaje hay algo importante que resaltar. Y para esto quiero que podamos extraer dos cosas. La primera, Dios dispone de todas las cosas para un bien. Lo que tú vives, quiero que entiendas que sí, y esto es lo segundo, aquellos que aman a Dios, Dios dispone de todo lo que te pasa, de todo lo que te sucede, de todo lo que vives para producir un bien. Él dispone de todo esto. Y en medio de tus situaciones, sea cual sea, positiva o negativa, Él busca que tú aprendas a tener un carácter más conforme a Él. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de esta forma en la que Dios anticipadamente, por amor a ti, por amor a mí, hace las cosas para nuestro bien. El primer pasaje es un pasaje muy conocido y es Juan 3:16. Incluso todo el mundo cristiano se sabe este pasaje de memoria. Porque de tal manera dice la Escritura, dice el escritor de Juan, Juan tiene una revelación fabulosa del amor de Dios y dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito para que por el simple hecho de creer en Él, creer en su vida, en su ministerio, en su muerte y resurrección, todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, sino tenga vida eterna. Hay un propósito de Dios en haber enviado a su Hijo Jesús. Hay un propósito en ese encuentro que quizás ya tuviste con Dios, en el cual te mostró que te ama. Hay un propósito en este instante en el que quizás previamente no has tenido esta experiencia, pero hoy Dios a través de esta palabra te está diciendo, yo te amo. Y te amo de tal manera que he dado lo mejor de mí antes de que siquiera me lo pidas, para que solamente poniendo tu confianza en mi manera de hacer las cosas, tú seas salvo, tú seas salva. Jeremías 29:11 al 14 dice lo siguiente, escucha bien, porque yo sé los pensamientos. Fíjate cómo Dios habla acerca de su amor puesto en acción a favor de aquellos a quienes Él ama. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Voy a cambiar algunas palabras. Acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y pon atención en esto, para darles el fin que esperan. Y continúa el escritor. Entonces, fíjate, como mis pensamientos, dice Dios, son de paz para ti y no de mal, cuando entiendas esto, dice, entonces, en medio de una situación difícil, como sabes que tu Dios busca tu bien, me invocarás, dice, vendrás y orarás a mí y yo te oiré. Fíjate cómo Dios está anticipando la manera en la que tú vas a buscarlo cuando comprendas que Él te ama y que Él busca un bien para ti. Pero nosotros llegamos a encrucijadas en la vida que a veces decimos, rayos, esto no puede ser algo bueno para mí. Pero de repente el Espíritu Santo te dice, hey,
No, Dios todo lo usa para tu bien. Así que entiende esto y vas a salir victorioso. Y entonces dices, ok, me cuesta trabajo entender esto. Voy a Dios y le digo, Señor, enséñame cuál es tu propósito en esta situación. Y entonces el versículo 12 de Jeremías 29 se cumple. Entonces me invocarás, vendrás y orarás a mí, y yo te oiré. Y me buscarás, dice, y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Muchas veces las crisis provocan que busques a Dios con verdadera intención. Cuando la cosa está pues normal, cuando todo está muy bien, Dios, buenos días, nos vemos, gracias por este día y vámonos. Si es que te acuerdas de tu Creador. Pero en las crisis, ¿cómo buscamos a Dios cuando sabemos que Él está? Señor, por favor, ayúdame, no me dejes en medio de esto. Tú me has prometido esto, tú me has prometido aquello, y comienzas a buscarlo con todo tu corazón, como dice el versículo 13. Y fíjate cómo termina esta sección, este pasaje. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, de hecho ya estamos casi terminando. Dios tiene un propósito en todo esto que ha preparado, y en todo esto que vivimos, y en la manera en la que interviene en medio de nuestras luchas. Primera de Corintios 10:13 dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y aquí habla de ese amor, insisto, estos pasajes nos hablan de cómo Él nos demuestra su amor. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Él sabe que tú vas a pasar luchas, Él va a permitir incluso muchas de esas luchas, no es que las provoque, las va a permitir, pero lo que Él busca es que tú aprendas a identificar las salidas, su manera de resolver las cosas. Porque las salidas que Dios pone en medio de los problemas son claras. Pensemos un momento en David. Cuando tú piensas en David y en la manera en la que él miró a Betsabé, tú puedes decir, su nombre, pero es que era bien difícil resistir a esa tentación. Pero Dios estableció una salida desde el primer momento en el que esto sucede. David andaba, dice, por su palacio, paseando en medio de una guerra. Su país estaba en guerra, pero él se quedó en esa ocasión. Y dice que de repente observa y ve a una mujer hermosa, Betsabé, bañándose. Y él no va por ella, porque la Escritura no dice que le tentó al grado de que se movió hacia ella, sino llamó a su siervo. Y cuando llama a su siervo, lo primero que hace es decirle, ¿me dices quién es ella? Me gusta, me llama la atención. Y el siervo le dice, ella es Betsabé, esposa de Urías. A pesar de que él estaba siendo tentado, Dios a través de su siervo establece la salida. Pero David no toma la salida y continúa dirigiéndose hacia el camino del pecado. En su fidelidad, Dios siempre va a ponerte enfrente de la puerta de salida para que no peques, para que no falles, para que no fracases, para que tu carácter no sea
después de concluir ese proceso debilitado, sino seas fortalecido en tu confianza por Dios. Cuando tú tomas esa salida, puedes ver cómo sales de un problema y decir, ay Dios, gracias porque me sacaste de esto. Y entonces tu confianza en Dios se fortalece. Por lo tanto, tu carácter, el carácter cristiano, hace que tengas incluso a veces enfrente de ti al mismísimo Satanás y tú digas, tengo un Dios que me defiende. Porque has sido procesado de tantas maneras y has tomado las salidas que Dios te pone y has caminado en los caminos que Dios te puso, que tú puedes ser un cristiano con un carácter tan poderoso que ante la adversidad puedas decir, mi Dios me ha librado de peores batallas. Y es cuando nosotros en la vida real nos encontramos con estos cristianos, de los cuales yo conozco a muchos. Uno de ellos es mi padre. La manera en la que fue por mi hermano, cuando estábamos pasando por esta lucha, cuando estábamos entre la vida y la muerte, mi padre se paró al filo y dijo, yo vengo a quitarle de las manos a Satanás a mi hijo, porque Dios viene conmigo. Y cuando uno oye esa historia, uno puede decir, pero Alejandro, ¿de dónde sacaste fuerzas? Es porque mi Dios me ha formado un carácter capaz de enfrentar la adversidad. En estos pasajes podemos ver cómo la mano de Dios está anticipada para fortalecerte en medio de tus luchas. Pero aquí viene una pregunta que puede que sea un poco polémica, la manera en la que la voy a responder. Pero todos podrán decir, pero Alex, aquí dice que a los que aman a Dios y yo tengo un problema con Dios, yo no puedo todavía darle mi vida a Dios, yo todavía no puedo dar un paso con Dios. Pero sabes, eso no quita su mano a tu favor, porque acabamos de leer hace un momento Juan 3:16 que dice que por todo el mundo es tanto su amor que anticipadamente Él ya dio a su Hijo por rescate de aún aquellos que no le creen hoy, pero por quienes Él desea que puedan mirar al cielo y decir, yo tengo un Padre. Salmo capítulo 8, del 1 al 4, dice lo siguiente, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca, escucha bien, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y vengativo. De la boca de los niños y de los que maman. Quiero preguntarte algo, los que maman, ¿qué pueden expresar hacia Dios? ¿Qué palabra que confirme amor por Dios podrían estos recién nacidos emitir hacia Dios, que Dios considere como amor a Él? Absolutamente nada, pero solamente regresando a unos pasajes antes vamos a encontrar cuando el salmista dice, cuando formaste mis tejidos, cuando fui formado en el vientre de mi madre, tú y yo ahí nos conocimos. Dios estableció de manera tan perfecta su relación con el ser humano que desde que fuimos formados en el vientre, desde que fuimos concebidos, la mirada de Dios estaba en nosotros y nosotros podíamos verlo. Y ahí, en ese primer contacto, nuestro amor por Él se demostró. A lo largo de la vida, como mencionamos, quizás experiencias, vivencias, educación, televisión, música y muchas cosas han puesto una barrera. Hemos tomado decisiones que nos han alejado de Dios. Pero Dios toma en cuenta incluso ese primer encuentro para considerarlo como amor de parte tuya. Y si no me crees, piensa en esto. Cuando tú te pusiste a los pies de Cristo para recibirlo como tu Señor, ¿tú amabas a Dios? Creo que la respuesta va a ser unánime. No, nadie
que recibió a Cristo en su vida puede decir, yo amaba a Dios, yo salí a buscar a Dios. No, Él se puso frente a ti para enseñarte que tienes a alguien que te ama como nadie. Pero nadie puede decir, yo amé a Dios primero. Por lo tanto, el Salmo 8 nos da una pequeña perspectiva de cuál es ese amor del cual habla precisamente Romanos 8:28. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Cuando veo tus cielos, dice, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que le visites? Mateo 21, del 12 al 16, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, fíjate, ciegos y cojos, y los sanó. Pero mira lo que dice más adelante. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Quiénes se indignaron? Los religiosos. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Nunca leísteis, dice, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto nos deja una responsabilidad. Tenemos una generación que educar. Tenemos una generación que conectar con el Padre. Una generación que no puede estar siendo educada y siendo formada en su carácter por una televisión, por una escuela, por amigos, sino por ti que estás cerca y que conoces la palabra de Dios. Cuando tú le hablas a un niño acerca de un milagro, ese niño inmediatamente adjudica el milagro a Dios. No le cuesta trabajo entender este principio. Tú le dices a un niño, ¿sabías que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, sanó enfermos, cojos, ciegos, sordos, les dio vista a los que no veían, brincaba la gente de alegría cuando eran sanos? Esos eran los milagros que Dios manifestó y que hoy sigue manifestando. Un niño te va a decir, sí, lo creo. No va a dudar, un niño va a entenderlo, lo va a creer, lo va a abrazar. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino, enséñale del Dios de la creación, y aun cuando éste crezca, así tome caminos diferentes, aún en su vejez, él se acordará de estas enseñanzas que le dieron tanta vida, que le dieron tanta pasión, que le dieron propósito a su vida. No dejes que los días pasen sin que primero seas educado por la palabra, por tu tiempo en la palabra de Dios, y formar un carácter que pueda enfrentarse a lo que viene, pero que también en los tiempos de refrigerio tú puedas decir, mi nieto, mi sobrino, mi vecino. Hey, hay un hombre en Yolotepec, es impresionante. Hay un hombre en Yolotepec que dice, ¿sabías que a mí mi mamá no me dejaba ir a la casa de un vecino? Porque ese vecino nos llamaba a todos los niños, nos invitaba a una paleta y cuando ya estábamos en su patio se ponía a leernos la Biblia. Me dice, hermano, yo probablemente me perdí, abracé el mundo, tomé caminos bien
llenos de problemas, pero un día cuando oí la palabra, para mí fue claro que ese era mi Dios hablándome. Y era una voz conocida, era una palabra conocida. Y dice, y aquí estoy, y ahora yo regalo Biblias. Y yo le digo, wow, es impresionante. Y todo porque un vecino les abría el patio de su casa a los niños para leerles la palabra. Formó un carácter especial en ellos. Dios tiene propósito en las cosas que vives. Pensemos un momento en el Gadareno. Y esta historia voy a tratar de explicarlo de tal forma que se entienda. Hay algo muy especial en ese momento en el que Jesús se encuentra con el Gadareno. El Gadareno estaba saturado de demonios. El Gadareno no podía expresar palabra que saliera de él. Eran los demonios quienes habían tomado una posesión tan fuerte de su vida que incluso ellos hablaban por él. La Escritura, yo no ubico un momento como este, pero puede que sí los haya, pero lo del Gadareno es algo especial, porque el Gadareno cuando se encuentra con Jesús, dice la Escritura que Jesús baja de la embarcación. Y en el momento en el que Jesús baja de la embarcación, mira al Gadareno de lejos, y el Gadareno con grilletes, aruños y todo, sin ropa, va corriendo hacia Jesús a toda velocidad. Pareciera que lo va a atacar, pero cuando tiene a Jesús enfrente, dice la Escritura que el Gadareno se inclina ante él y postrado ante él Jesús le decía, sal de él, sal de él. Y entonces comienza el demonio a hablar con Jesús y a decirle, Jesús, vienes aquí a turbarnos, pero quiero que entiendas la expresión que sin palabras el hombre que estaba poseído frente a su Creador, a través de esta expresión le estaba diciendo, ayúdame. Yo no tengo control de mí. Yo no puedo ni pedirte que me ayudes. Pero aquí estoy. Y entonces Jesús entendió esta comunicación simple y echó fuera toda una legión de demonios. Muchas veces podemos pensar, y escúchame bien, que has entregado tu vida a la brujería, al satanismo, a cosas por el estilo, y que probablemente tú digas, yo ya no tengo oportunidad. No, Jesús es poderoso para que a través incluso de las situaciones que hoy estás viviendo, Él quiere que tú voltees tu mirada y aunque sin palabras, en tu expresión de necesidad le puedas decir, ¿me puedes ayudar? Aunque tu cuerpo exprese otra cosa, tu bola de tatuajes, todo lo que traes enfrente exprese todo lo contrario, pero tú sabes que hay una oportunidad de salir de todo eso. Y dice la Escritura que cuando el Gadareno fue rescatado de esa legión de demonios, él estaba a los pies de Jesús, abrazado de su Señor, sentado, vestido y en su cabal juicio. Esto me dice mucho de la manera en la que esta expresión fue de parte de un hombre que necesitaba a su Salvador. Y cuando lo miran todos, este hombre estaba agarrado de Jesús y probablemente la gente decía, ¿dónde está el endemoniado? No puede ser posible, este no puede ser. Y aunque este hombre le dijo, Jesús, yo quiero ir contigo, Jesús le dijo, no, tú tienes hoy un carácter cristiano, una fe tan sorprendente que tú no necesitas ir conmigo, mas este pueblo necesita oír el testimonio de lo que Dios puede hacer. Así que ve, yo te mando con ese carácter que hoy me demostraste y que sé que ahora, hoy, me has abrazado tan fuerte que nada te va a hacer mirar atrás.
ve y compártele a la gente quién es el Dios que te ha salvado. Y dice que este hombre tomó la orden de su Señor y caminó y comenzó a predicar, y todos los que le oían eran salvos. Jesús no hizo más milagros en esa zona. Jesús solamente fue por ese hombre, porque todas las cosas Dios las usa para que tú cumplas ese propósito, el propósito de volver a tu Creador. Y que estando frente a tu Creador tú puedas decir: dime, Señor, ¿qué puedo hacer para ti? Un carácter implacable. Quiero terminar con esta historia. La primera historia y esta segunda las encontré en un libro del doctor Miguel Núñez. El libro se llama Vivir en Integridad y Sabiduría. Es un libro que te recomiendo muchísimo. Y dice lo siguiente, escucha bien, porque uno puede decir: es que la vida de la que vengo, es que la manera en la que he vivido me ha hecho así, débil. Quiero que escuches esta historia. A lo largo de la historia reciente, quizás no ha habido un líder más férreo y perseverante que el famoso estadista y político británico Winston Churchill, quien fue primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y cuyos discursos resultaron ser una fuente de inspiración para el pueblo británico durante esos tiempos difíciles. Abramos un paréntesis. Winston Churchill fue declarado primer ministro de Inglaterra o de Gran Bretaña en el año de 1941, donde un hombre llamado Hitler se estaba comiendo aborazadamente y con mucha velocidad toda la Europa de aquel entonces. Quedaban pocos países sin ser conquistados, pero la visión de Hitler de conquista era tremenda y tenía temblando a todo el mundo. Y en 1941, aún en contra de los deseos de su propio partido, Winston Churchill es considerado primer ministro y nadie lo quería ahí. Dice que sus discursos resultaron ser una fuente de inspiración para el pueblo británico durante aquellos tiempos difíciles. Sin embargo, se cuenta que Churchill a los 7 años fue enviado por su padre a un internado de un colegio en contra de su voluntad. Su padre estaba a 4 cuadras de distancia del orfanato donde vivía Churchill y aún sabiéndolo, nunca lo fue a visitar. El escritor Miguel Núñez concluye con lo siguiente: esta experiencia habría deformado y debilitado el carácter de cualquier niño con otro temperamento, con otra forma de ser, con otra forma de pensar y con otra forma de analizar las cosas. Pero una vez que entendemos que no tenemos que seguir viéndonos como víctimas, podemos cambiar el modo en que vemos nuestras experiencias pasadas y comenzar incluso a pensar de qué manera podemos sacar provecho a eso que experimentamos en el pasado y terminar así fortalecidos por las experiencias vividas. En Génesis 50 encontramos a un José que comenzó su proceso con cadenas en las manos. Un José que pudo haber sido debilitado en su carácter con todas las cosas que vivió, vendido por sus hermanos, la mirada de odio que todos los días veía en sus hermanos, la mirada de su padre y su madre cuando él contó el segundo sueño y él con mucha emoción decía: hasta ustedes se van a inclinar, y su padre le decía: basta ya, deja de hablar tonterías. Este joven, este niño, este muchacho pudo haber sido debilitado en su carácter por todo lo que vivió. Sin embargo, su proceso para formar un carácter
de parte de Dios, poderoso en acciones, en obras, en pensamiento, en acciones, comenzó con cadenas en las manos, caminando en un desierto como un esclavo, siendo vendido a un hombre llamado Potifar. Y cuando por fin él pudo ver cómo la mano de Dios obraba a su favor y todo lo que él tocaba era de bendición, una mujer se le trepa, se le abalanza, le insiste, tómame, y él, con un carácter de parte de Dios, le dice a esta mujer: no puedo hacer esto. Primero, porque mi patrón, tu esposo, me encargó todas las cosas que son de él, incluida tú, y no puedo faltarle. Pero sobre todo, yo no puedo quedar mal con mi Dios. Yo no me puedo someter a quedar mal con alguien que me ha hecho tanto bien. Este acto tan valeroso le lleva a la cárcel como un criminal. Nuevamente, a pesar de haber hecho lo bueno, a pesar de compartir un deseo bueno, las miradas de desprecio volvieron frente a él. Y ahí en la cárcel, una vez más, con este carácter, este muchacho se vuelve una estrella en un lugar en el que tenía que ser para su mal, en el que tenía que vivir una experiencia quizás de sufrimiento, pero fue tanto lo que ponía en práctica de su carácter en Dios, que hasta fue puesto como un encargado de toda la cárcel. Imagínense a un prisionero diciéndole: hey, necesito que me ayudes porque como tú no hay nadie, incluso de los que cuidamos esta cárcel. Y años más tarde, este mismo joven es sacado de la cárcel y frente a un faraón, gobernante de toda la tierra conocida de aquel entonces, es nombrado el hombre más importante después de él. Este mismo joven, José, dice lo siguiente, escucha bien, en Génesis 50. Sus hermanos llegaron, se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso, Romanos 8:28, Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Romanos 8:28 es el título del tema que el día de hoy comparto contigo. Que la palabra de Dios produzca en ti un carácter poderoso en esta tierra, en tu generación. Dios quiere formar nuestro carácter. Dios quiere darle una forma única para que en medio de una generación que ama el mundo, que ama las cosas del mundo, nosotros podamos hacerle frente, comenzando con nuestra casa. Este es el tema que quería compartir contigo el día de hoy y espero que sea de bendición para tu vida. Permíteme hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que su palabra, que es poderosa, logre los cambios en nosotros que Él quiere. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido recibir una palabra de bendición para nuestras vidas. Mi Dios, quizás el no haber grabado la transmisión el domingo, el haber olvidado un material importante para poder grabar esto, nos ha traído a este momento de hoy. Señor, que esto cause un efecto poderoso en aquellos que lo están recibiendo, no porque lo haya hecho tu servidor, sino porque eres tú hablándole a la gente que te está dando parte de su tiempo. Señor, bendice
Bendice, Señor, esa semilla que el día de hoy yo sé que ha caído en muchos corazones que estaban esperando que esa palabra tuya cayera ahí precisamente. Mi Dios, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.